mantendremos bien informado. Grandes hombres de la historia lucharon a contracorriente, haciendo lo menos común, arriesgando, innovando, creando, experimentando. Solo así transformaron conceptos que estaban preestablecidos y nos entregaron un mundo menos complicado y más sencillo para vivir. Justamente así, hacemos nuestro mayor esfuerzo diariamente y el único reconocimiento que anhelamos es su fiel sintonía. Ecuador Radio, la cadena que nos une con sus emisoras Radio Quito AM y Platinum FM por un mundo, un país, una ciudad que palpita, se informa y se entretiene. Karina Palomino le acompaña en familia por Radio Quito, la voz en vivo de la capital. 5 minutos y seguimos aquí en familia, por supuesto, en Radio Quito, la voz en vivo de la capital. Y el día de hoy hablando también de otro tema importante dentro del campo de la salud y que viene al dedo, como anillo al dedo en esta temporada. Porque ustedes saben que noviembre, diciembre, enero, habitualmente suele darse esto de tener un clima bastante complejo, frío. Este año no ha sido el caso, pues recientemente estuvimos pues con una temporada que parecía verano, hace 2 semanas nomás, y hoy primer día que nuevamente tenemos un clima, no está frío siquiera, está templado, pero está bastante nublado, así que veamos qué sucede en los próximos días. Sin embargo, y aunque se le atribuye al mal clima esto de las enfermedades respiratorias, no siempre es así. Así que de esto vamos a tratarlo también dentro de lo que es la información global de nuestro tema de hoy. Hoy hablaremos sobre la influenza estacional y lo haremos junto a la doctora Evelyn Sánchez Espinosa, quien ya nos acompaña el día de hoy. Ella viene directamente desde el Hospital de los Valles, es médica infectóloga y, bueno, la persona ideal para que nos hable de esta problemática y de esta patología que cada vez nos tiene pues más preocupados, sobre todo considerando el contexto actual. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Qué gusto. Buenos días, Karina, qué gusto. Muchas gracias por darnos este espacio para poder conversar sobre este tema. Siempre un placer para nosotros dar información la que se debe, no mal informar, sino la que se debe. Bueno, el día de hoy estamos pues aquí preocupados un poquito porque la influenza es, como ya decíamos, una enfermedad estacional. Pero doctora, ¿qué está sucediendo en este momento en el Ecuador, particularmente en su espacio donde usted labora? ¿Hay más casos, hay un repunte, quizá más allá de lo normal en esta temporada? Hemos visto un aumento de los casos realmente, pero es algo que esperamos. Como tú bien decías, noviembre, diciembre, enero y febrero son meses de gripes. Dentro de estas gripes estamos teniendo casos de influenza, de COVID, también de neumonías por neumococo, que ya es una bacteria, y de virus sincitial respiratorio. Pero sí, en este momento hay un aumento de casos de esta influenza H3N2 y como sabemos recientemente ya se detectó esta subtipo K, pero realmente es una H3N2 que afortunadamente tenemos vacuna en nuestro país. Sí, tenemos entonces la posibilidad de cuidarnos, de protegernos, inclusive contra esta supergripe. Sí, se le llama supergripe porque es más contagiosa. Entonces, por ejemplo, normalmente una gripe que no sea esta supergripe, yo puedo contagiar yo a 5 personas. Con esta gripe yo puedo contagiar a 10 personas, por eso vemos aumento de casos. Pero tenemos tanto de manera privada como del Ministerio de Salud Pública, la vacuna que hay, cualquiera de las dos, cubre esta H3N2. Entonces, tenemos cómo prevenir. Es decir, no es que se trata de una gripe súper fuerte, mucho más allá de lo normal, como fue el caso del COVID, que sí fue mucho más intenso inclusive, sino que es más transmisible, más tiene más nivel de alcance para la transmisión, nada más. Exacto, es la mejor forma de decir. No es así de grave como el COVID, pero estamos en épocas de Navidad, de Año Nuevo, que nos reunimos. Entonces, si normalmente yo contagio a más personas y tengo reunión, tengo fiesta, tengo cena, pues voy a contagiar a muchas más personas y siempre, o bien los niños o las personas de más de 60 años van a presentar cuadros más graves, pero en general la influenza es así, no es algo específico de esta que tenemos ahora.
Perfecto. Doctora, otro tema que también sigue en el aire es precisamente el del COVID. ¿Qué ha sucedido con el COVID? Ya ha bajado la intensidad, el número de casos obviamente ha descendido, pero ¿cómo se lo está tratando actualmente? Bueno, es algo muy interesante porque ahora sí tenemos tratamiento para COVID en la ciudad, en el país, pero claro, algunas personas quedaron un poco reacias a vacunarse después de que no todos tuvieron buenas experiencias. A la final, pasar una pandemia siempre trae su estrago psicológico, pero estamos viendo casos de pacientes que tienen influenza más COVID. Entonces ahí sí yo veo cuadros más complejos porque tengo 2 virus dentro de mi pulmón y claro, son 2 enfermedades que podría prevenir con vacunación. Ahora ya sabemos, tenemos una vacuna más trabajada, más segura, no es una vacuna que acaba de aparecer. En el caso de la influenza es una vacuna muy antigua, tenemos hace muchos años, todos los febreros se reúnen los expertos y dicen, ok, en los países tuvimos estas cepas, vamos a poner en la vacuna. La de COVID, pues desde el 2021, ya estamos en 2025, ya tiene sus años también de trabajo y en este caso está actualmente la vacuna disponible en el Ministerio de Salud Pública. Es decir, si usted quiere prevenir esto, tiene que vacunarse. Tiene que vacunarse, es la mejor forma de hacerlo, de prevenir, de evitar cualquier tipo de contagio, particularmente para los niños, particularmente para las personas de la tercera edad, es a quienes más se enfoca o más se direcciona este tipo de campañas. Si tiene la oportunidad de vacunarse, aprovéchela. Ahora, doctora, también aquí hay una ventana de inmunidad, ¿no? Se menciona que las defensas tardan entre 7 a 15 días en activarse tras la vacunación. Así que, ¿qué riesgos puede correr un paciente que se expone al virus inmediatamente después de recibir la dosis? Entonces, excelente pregunta. Si yo me vacuno hoy, yo voy a empezar a crear defensas a los 7 días y voy a estar totalmente protegido a los 15 días. Si yo me vacuno y mañana me empieza a dar gripe, yo ya estaba incubando ese virus en mi cuerpo y pues ya lo traía desde antes. No es que la vacuna le está dando esa gripe. No, esta vacuna de influenza le conocemos hace muchos años y no es que la vacuna les va a dar gripe. Las únicas prohibiciones para la vacuna de la influenza o gripe es tener alergia al huevo y si hay una vacuna específica para los alérgicos al huevo, pero tener en ese momento un cuadro febril, tener fiebre o tener alergia a un antibiótico que se llama gentamicina, que en nuestro país es muy poco común, es más común en Europa del Este. Entonces, sí, lo ideal, por ejemplo, si ahorita pensamos, estoy tarde, quería vacunarme para Navidad, sería bueno vacunarse hoy porque todavía tenemos 3 días y algo, un mínimo de defensa voy a tener ahí. Y todas las vacunas nos pueden dar un poco de dolor en el lugar, cansancio, pero realmente que esta vacuna no tiene efectos adversos como provocarnos la enfermedad porque es un virus inactivado. Y es curioso, y qué bueno que usted lo mencione, porque hay muchas personas, y hoy incluyéndole a mi papá, por ejemplo, que les voy a contar una infidencia. Él me dijo el otro día, yo ya no me quiero vacunar contra la influenza. Le digo, ¿pero por qué? Me dice, porque la última vez que me puse la vacuna, pues al otro día me dio gripe. Y no me entendían que quizá no era que la vacuna le provocaba, sino que ya estuvo expuesto antes y coincidió con la aplicación. Entonces, lo más probable es que haya pasado eso. No es que la vacuna le va a llevar el pedacito de virus, que es como la gente conoce, pues la acción mínima de la vacuna, y dice, es que como viene un pedacito del virus, eso es lo que ya me provocó la gripe. No, sí, para nada. Ahora, algo importante también de resaltar, esta vacuna de la influenza específicamente, también ayuda mucho a los pacientes cardíacos. Si vieron, este año salieron estudios muy grandes de la vacuna de influenza, que se ve que les protege, les ayuda mucho a los pacientes, les protege de infarto, de eventos cardíacos. Entonces es como algo adicional. Y sí, lo más común es decir, ¿por qué otra vez? Porque cada año por el mundo, como ahora viajamos mucho y van cepas diferentes. Entonces cada año se prepara una nueva vacuna porque todas las cepas van cambiando cada año. Y pues sí, lo ideal es vacunarse. A veces incluso con la vacuna yo estoy vacunada. ¿Me puede dar la enfermedad? Me puede dar, pero no voy a ir a cuidados intensivos, no voy a tener algo más que tal vez una tos, un poco de moquitos y no me voy a sentir mal. Y como decíamos, lo más importante, cuidar a las personas que están a nuestro alrededor. Así es. Bueno, y una forma muy importante para cuidarnos y cuidar a los demás es cuando hay áreas comunes, por ejemplo. Además del contacto directo, doctora, usted siempre recomienda también evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. ¿Cuáles son o cuál es el papel que juega en esto las superficies de uso común en la propagación de la influenza? Por ejemplo, en los entornos de oficina o entornos escolares.
Perfecto, es muy buena pregunta. Entonces, en los entornos escolares y de oficina y en cualquier entorno, nosotros somos muy cariñosos, ¿no? Aquí en nuestro país y el beso con el Y ahora más ¡Feliz Navidad! Y la mano, ajá. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente la influenza está pues en nuestra nariz y uno sin querer se topa la nariz y no es que todo el tiempo nos estamos lavando. Entonces yo topo aquí y pues si dejo el virus no se va a quedar todo el día, aproximadamente 1 hora, pero sí se puede quedar en superficies y se va a quedar. Lo más importante es en el beso, en la mano, ahí tengo yo el mayor riesgo. Entonces lo ideal es aumentar la higiene de manos. Con agua y jabón es suficiente. El jabón le mata tan rápido al virus, no es necesario alcohol. Si ya no tengo agua y jabón, ok, el alcohol. Pero no necesitamos cosas más sofisticadas o dañar las manos con sustancias muy tóxicas. Y digamos que tenemos pacientes que no se quieren vacunar. Mi hermano no se quiere vacunar, ¿qué podemos hacer? En esas personas lo ideal es, si estoy enfermo, no acudir a lugares, cenas, conciertos, claro, lugares concurridos. Si estoy enfermo, ponerme la mascarilla. Acuérdense que para influenza la mascarilla con el filito azul para afuera es suficiente. No necesito la de COVID, la grande, la azul para afuera. La quirúrgica. La quirúrgica, suficiente. Y también lavarme las manos constantemente y en todo caso, si he tenido contacto si yo sé que tuve contacto, por ejemplo ahorita, digamos que yo tengo influenza y le paso a Karina. Hay una manera de que yo no le pase, hay un medicamento profiláctico que le puedo dar si yo tuve contacto. Entonces, lo más importante es, si yo tengo síntomas de gripe, acudir, hacerme la prueba, porque hay tratamiento para todo. Si mi prueba me dice influenza, hay un tratamiento. Si me dice COVID, hay otro tratamiento. Si me dice que no es ninguna de las dos y es una bacteria, también hay tratamiento. Así es. Y como usted dice, si ya estamos enfermos, pues en lo posible, si nos lo permite así nuestro rol, el que cumplamos, pues es mejor también descansar en casa hasta que nos recuperemos, hasta que ya dejemos de transmitir también este virus para que no se disemine más la enfermedad. Sin embargo, también es innegable que habrá muchas personas que igual querrán asistir a estos eventos, a las cenas, tanta cosa que se organiza por estos días. Así que una de las formas para poder nosotros evitar o disminuir los riesgos es mejorar la calidad del aire. ¿Cómo podemos hacerlo? En particular para evitar que se siga diseminando la enfermedad. Lo ideal, lo primero es, si vamos a tener nuestras reuniones, abrir la ventana. Claro que en este momento el clima nos permite. Cuando el clima no nos permite, hay cosas más sofisticadas como, por ejemplo, se venden filtros de limpieza de aire que se pueden poner en cuartos y realmente limpia el virus del aire, sí lo limpia. Pero la parte más simple, más sencilla, abrir las ventanas y lavarnos las manos con agua y con jabón. Bueno, ya lo saben, es sencillo, solamente tenemos que tener las precauciones del caso. Cuando hablamos de ya síntomas, la influenza comparte algunos síntomas con el resfriado común, ¿no? Y es por esto, pues, muy frecuente que empieza a confundirse una cosa con la otra. Bueno, ¿cómo podríamos nosotros determinar cuál es la diferencia o qué señales de alerta deben motivar a un paciente para buscar una prueba diagnóstica de inmediato? Antes de que exista el COVID, nosotros sabíamos que cuando hay muchos moquitos, mucha secreción nasal, era más para influenza. Pero actualmente, diferenciar entre influenza y COVID, únicamente, clínicamente, no lo podemos realizar. Únicamente con la prueba. Solo con la prueba. Pero ¿el hisopado sigue siendo la única prueba? Sí, el hisopado. Pero es una prueba que en 1 hora está lista y hay lugares donde no supera los $30 de costo. Y con esta prueba, por ejemplo, si yo tuviera, porque en este momento en la ciudad tenemos muchos pacientes que tienen influenza más COVID, o solo influenza o solo COVID. Entonces hay medicamentos que nos ayudan muy rápido. Por ejemplo, en el caso del COVID antes no sabíamos qué dar, ahora ya sabemos. Entonces podemos hacer que el paciente mejore más rápidamente. En el caso de la influenza, lo ideal es dar el medicamento dentro de los 2 primeros días para que haga efecto. Entonces, mientras más pronto sepa, mejor, pero clínicamente con síntomas serían los moquitos en la nariz. Ahora, si yo estoy vacunada, voy a tener menos moquitos y ahí puede causar confusión. Claro. Entonces, pensando en la situación actual de la ciudad, si yo tengo moquitos y tengo también un poco de fiebre, un poco de tos, pues mi primera opción sería influenza en este momento por el aumento de casos. Recordar que mis grupos de riesgo, más de 60 años, mujeres embarazadas, es difícil que hagan fiebre.
o pacientes que toman medicamentos que les bajan las defensas, que les llamamos de inmunosuprimidos, no todos van a hacer fiebre. Entonces no esperemos a tener fiebre. Si empiezo a tener malestar, cansancio y muchos moquitos, lo más probable es que sea una influenza. Y aquí también entra en juego su nivel de precaución. Como usted acaba de escuchar a la doctora, es mejor que el tratamiento empiece dentro de las primeras 48 horas en las que aparecen los síntomas. ¿Qué podría suceder si nos pasamos de este rango de tiempo? Si nos pasamos de este rango de tiempo, hay medicamentos que ya no van a servir, que ya no nos van a ayudar. Hasta 3 días uno dice, le voy a dar el medicamento. Okay. Incluso, por ejemplo, si yo, como decía antes, si yo tengo influenza, a mis contactos les puedo dar medicamento para intentar evitar que no les dé. Okay. Pero tiene que ser lo más pronto posible, porque desde que alguien tiene contacto con alguien que tiene influenza, en 3 días yo voy a empezar a ver síntomas en la otra persona. Entonces, por eso es lo más importante intentar hacer lo más pronto posible el examen para saber qué tengo. Y si yo digo, no, es que no voy a ir al médico para que me haga el examen, pueden ir directamente al laboratorio, piden el examen, se hacen y con su resultado pues ven el médico. Doctora, tenemos una llamada telefónica, atendámosla inmediatamente. Muy buenos días. Sí. Buenos días, señorita. Una preguntita que estaba escuchando lo que están hablando. Si no es moco en la nariz, es como agua que le fluye, ¿qué es? Influenza, porque el moquito de la influenza al comienzo viene como agüita, como cuando éramos niños, y realmente esta agua que sale por la nariz son moquitos más líquidos que salen por influenza. Eso es lo más probable. Excelente pregunta. Gracias por llamarnos. Bueno, entonces en ese caso, a tratarse inmediatamente, acuda al médico, por favor. Bueno, además nos dicen que un síntoma distintivo de la influenza es el cansancio extremo. Sí, antes decíamos del trancazo. Ajá. Es correcto, la influenza da mucho cansancio, pero esta nueva variante sí da malestar, pero no da ese trancazo que conocíamos, que es más común de la H1N1, que también está circulando. Pero sí, los virus en general atacan al músculo y por eso sentimos mucho cansancio, pero como decíamos previamente, si yo estoy solo cansada, no puedo distinguirle entre COVID e influenza, lastimosamente. Claro. Bueno, y a propósito de esta recomendación que le ha dado la doctora también a nuestra amiga oyente, que es necesario que se trate lo más pronto posible, le recuerdo que es importante que esto se haga mediante la receta de un médico. No se automedique, por favor, porque es muy común que los pacientes confundan los antivirales, sobre todo con los antibióticos. ¿Cuáles son los riesgos reales, doctora, de confundir estos dos medicamentos y, por ejemplo, utilizar un antibiótico como si fuera lo adecuado para un cuadro de influenza? Claro, lo primero es que yo pierdo la oportunidad de tratarme mi virus. Si yo me tomo un antibiótico, la verdad puedo incluso disminuir mis bacterias buenas del pulmón que están ahí ayudándome a defenderme. Y en segundo lugar, pierdo mi oportunidad de tomar el antiviral, que me va a dar mejoría mucho más rápido, disminuye el tiempo que yo transmito el virus a otras personas. Y algo súper importante. El antibiótico es para bacterias, ¿no? El antibiótico solo bacterias. Ajá, o sea, no le va a servir de nada tampoco. Correcto. No sirve para el virus, no le va a ayudar a mejorar, va a gastar más dinero en algo que podría tal vez hacerse una prueba. Y sobre todo puede empeorar. Por ejemplo, en COVID, si yo tomo antibiótico, empeora mi cuadro, me hace más probable que yo tenga síntomas más graves. Y en el caso de mi influenza, pues no le va a tratar y va a hacer que mi enfermedad dure más tiempo. Entonces, sí, realmente los antibióticos no sirven para virus. Lo ideal es siempre ver qué tenemos para poder atacarle de la mejor manera. Bueno, es necesario quizá dejar que, o mejor dicho, ¿cuándo es necesario dejar que la enfermedad fluya? Y así como termine, pues como empieza, pues termine. ¿Es solamente en el resfriado común? En el resfriado común hay varios virus que no tienen un tratamiento. Por ejemplo, ahora se va a escuchar raro, pero los pacientes que nos escuchan y que ya han tenido, hay por ejemplo el rinovirus, que el rinovirus no tenemos un tratamiento de hidratación, descanso, tal vez un poco de paracetamol y se acabó. Para tratar solamente los síntomas. Los síntomas, pero no matamos al virus, esperamos que salga del cuerpo. Claro, que estos son, ¿de cuántos? ¿5? ¿De 5 a 7 días? 7 días máximo. Ok.
que no hay nada más que hacer, solamente dejarle que viva el tiempo de vida útil. Sí, los niños, pobrecitos, recién pasaron mucho tiempo con rinovirus del anterior mes. Hay otros virus como el metaneumovirus que también estamos teniendo, que hay que dejar que el paciente descanse, observarle que no se complique, pero sí, son virus que no tienen tratamiento aún. Y darles un antibiótico no va a servir, solo tenemos que esperar que pase el tiempo, pero eso sí, descansar. En los virus lo más importante es descansar, porque como vimos, van al músculo y nos cansan muchísimo. Así es. Y hay principalmente algunos tipos de poblaciones vulnerables, porque si bien es cierto, cualquier persona puede enfermar, pero ¿a qué perfil de pacientes específicamente estas enfermedades se le manifiestan con síntomas gastrointestinales? Es decir, que aparte de la congestión nasal, el problema respiratorio, viene acompañado de vómitos, inclusive con diarrea. Todos los virus pueden dar diarrea. Ya vómito, por ejemplo, vemos más específicamente en este rinovirus. La influenza que tenemos ahorita no viene tanto con síntomas gastrointestinales, pero podría ser, siempre es un confundidor la diarrea. Tenemos diarrea y decimos es una bacteria, pero en este momento no. Tenemos cuadros importantes de influenza. Lo más probable es que pueda venir una influenza después de la diarrea, sí, pero es poco común en este momento. Pero todos los virus me pueden dar diarrea. Bueno, y en la práctica actual, ¿cuál es el tiempo que podríamos recomendarles a los pacientes de que se retiren un poquito de sus actividades sociales, si es que así bien pueden, para evitar contagiar? Si yo empiezo con síntomas hoy, mis días de más alto contagio son 5 días. Y lo ideal es que 7 días pues eviten contagio, para no contagiar a las personas. Pero los primeros 5 lo más importante. Y tal vez un grupo que nos ha faltado hablar un poquito rápidamente, las mujeres embarazadas. Es muy importante, siempre estas infecciones virales pueden adelantar el parto y el bebé puede nacer con influenza, por ejemplo. Entonces lo más importante es vacunar a las embarazadas. Y si yo tengo una embarazada en mi casa, pues todos vacunarnos, cuidarle, porque claro es, no solamente tengo mi embarazada, sino que también tengo al bebé que puede sufrir algunas consecuencias. Bueno, y hablamos ya de ciertos mitos, ¿no? De refilón, de lo que es la vacunación. Pero hoy por hoy, ¿cuál es el comportamiento de los ecuatorianos frente a las vacunas? ¿Qué nos está pasando? Sí, en los adultos, alguna vez justo conversábamos de aquí, los adultos somos más difíciles, más reacios para vacunarnos. Cuando somos chiquitos, nuestras mamás o nuestra persona responsable nos tienen esos carnets hermosos, perfectos, vacunados, pero con milímetros de perfección. Cuando nos volvemos adultos nos descuidamos. Después del COVID hemos visto que muchos adultos no se desean vacunar porque pasaron mal, porque tuvieron algunas enfermedades, o a veces, por ejemplo, acudimos a que nos atiendan y tenemos algún síntoma raro y dicen, fue la vacuna de COVID, y realmente no siempre es así. Es correcto, es verdad que hubo una vacuna que nos daba más síntomas, que en su momento tal vez no fue lo ideal, pero eso no significa que las otras vacunas también tengan estos efectos. Entonces, ¿qué nos está pasando ahorita? Ahorita tenemos muchos casos, ¿por qué? Porque no nos vacunamos hace 2 semanas, porque si nos hubiéramos vacunado, ahorita estaríamos tranquilos, no veríamos ese aumento de casos. ¿Todavía tenemos oportunidad de vacunarnos? Sí. Si pueden vacunarse hoy, sería ideal, vacunémonos, porque todavía de aquí hasta Navidad son 3 días, entonces tenemos 3 días de tal vez desarrollar un poquito de inmunidad, pero sí hay esta parte de que yo ya me vacuné de influenza y no me vacuno nunca más. Entonces la vacuna de influenza de hace 2 años no me protege contra las cepas que están ahora. Esta influenza cada año va cambiando. Van mutando los virus, ¿no? Van mutando los virus, van cambiando, exactamente. Y es normal mutar. Mutar no quiere decir que se hace más malo, que se hace más complejo, no. Simplemente solo diferente. Cambia. Así que no baje la guardia. Es verdad que ya por algunas razones pues hay muchas personas que no quieren vacunarse. Sin embargo, es importante que usted lo haga, sobre todo si está en alguno de estos grupos que se determinan como más vulnerables, es decir, personas de la tercera edad, los niños, que además tienen la facilidad, porque para ellos sí está previsto que se pueda poner fácilmente la vacuna en cualquier dispensario médico de la ciudad. Aquí dice también una pregunta que nos han enviado. Si se ha contraído COVID o influenza y ya se ha superado, ¿se debe vacunar? ¿Y el entorno en casa también debería hacerlo? Saludos desde el centro de Quito.
Saludos, sí. A ver, vamos a ver cosas importantes. Si yo ya tuve COVID, cuando yo tengo COVID me da protección para ese COVID que me dio más o menos de 4, máximo hasta 6 meses con las justas. Entonces no debo vacunarme porque ya tuve COVID. ¿Qué pasa con la influenza? La influenza hay de 2 tipos, influenza A e influenza B. Si la persona que se vacunó sabe cuál es el tipo de influenza que le dio, excelente. Pero si yo tengo influenza, por ejemplo en este momento, tengo influenza A H3N2, solamente estoy protegido para ese tipo de influenza. En cambio, la vacuna me cubre para la influenza A H1N1 y la influenza B. Entonces, mi recomendación en este caso sería esperar que pase el cuadro de influenza, dejar unos 15 días y sí me vacunaría porque esperamos todavía casos de influenza H1N1 en las personas en el aeropuerto. Ahorita vienen muchas personas de otros países a visitar a sus familias y demás. Así es. Entonces, influenza sí le recomendaría vacunarse porque debe haber un tipo de influenza y le cubre las otras, más o menos como la vacuna del papiloma. Yo tuve un papiloma, pero la vacuna me cubre contra todos los otros. ¿Debo vacunarme? Sí, porque me pueden dar los otros. Pero COVID no. Si ya tuvo COVID, esperar de 4 a 6 meses para volver a vacunarse. Perfecto, pero en el caso de influenza, ya lo escucharon ustedes, siempre es mejor estar precavidos en esto y tener la vacuna puesta, porque si así llegara a estar expuesto nuevamente, si es que le llegara a dar, cosa que es muy poco probable, si ya tiene puesta la vacuna, sería muy, muy, muy leve. Muy leve, sí. Justamente ayer vi una paciente de 95 años que estaba vacunada y está con influenza, tiene mínima tos. Y claro, no tuvo que quedarse hospitalizada y fue una alegría verle cómo salió con su medicamento, se dio profilaxis a la familia y listo, va a pasar en su casa muy bien durante la Navidad, sin ningún problema. Y claro, hay que considerar la edad, que era bastante avanzada. De no haber estado vacunada, pues muy probablemente la Navidad la iba a pasar en el hospital. Sí, en el hospital y quién sabe en cuidados intensivos. Claro. Bueno, doctora, ha sido como siempre un placer en esta ocasión haber dialogado con usted. Cuéntenos, por favor, muy rápidamente, ¿dónde podemos encontrarla? Muchas gracias. Yo trabajo en el Hospital de los Valles y en el Centro Médico Vancouver. Para citas, les puedo atender con mucho gusto al 099-899-3158. Nuevamente, por favor. 099-899-3158. Ya lo saben entonces, hoy dialogamos con la doctora Evelyn Sánchez Espinosa, médica infectóloga del Hospital de los Valles, que ya, hoy nos ha dado todos los detalles y de cómo protegernos de la influenza estacional. 11 de la mañana, 32 minutos, acaba de cambiar el reloj. Vámonos ya al microinformativo, ya volvemos. Programa de clasificación A, apto para todo público. Tipo de contenido, informativo.